En Colombia no es tan conocida la historia de Pedro Alonso López como en el resto del mundo, y eso es bastante triste. ¿Por qué? Porque en casi todos los países, si usted entra a páginas sobre asesinos en serie, incluso rusas, chinas, en la mayoría de los libros teóricos, serios, se habla de ese personaje. Y se habla de ese personaje porque es considerado hasta el día de hoy uno de los peores asesinos en serie de la historia del mundo. Pedro Alonso López nació aquí en Colombia, en el Tolima, fue criado en El Espinal. Su mamá, que estuvo viva y alcanzó a ser entrevistada por medios internacionales, decía que cuando él era niño era bastante inquieto, le gustaba escaparse del colegio e irse con el matarife, que se llamaba Jorge Patiño, el que iba al matadero y mataba las vacas y los cerdos. Se tiene documentado que Pedro Alonso tuvo una infancia difícil en Tolima, salió muy joven de su pueblo para Bogotá. Y aquí se convirtió en un gamín, conoció el bazuco, conoció el pegante, conoció incluso la marihuana y la cocaína. Y a partir de ahí empezó a aproximarse al crimen como forma de vida. Y se convirtió después en un ladrón. Cuando llegó a la cárcel lo violaron, lo torturaron, y él dice, él mismo lo dijo en sus entrevistas, que desde entonces dijo que ya no iba a ser más una víctima, sino que se iba a convertir en el victimario. Su placer máximo no era como tal la violación, sino que era el momento en el cual ponía sus manos sobre el cuello de la menor, empezaba a apretar y veía cómo poco a poco se iba apagando. Empezó a matar y violar a más de 300 niñas. Se iba caminando desde Bogotá por los pueblos y en cada pueblo donde paraba engañaba a las niñas, las llevaba al lado de un lote y siempre hacía lo mismo. Los llevaba hasta allá, generalmente un lugar despoblado, donde ya ausente de todo testigo, las violaba y dormía abrazado a los cadáveres y después las volvía a violar por la mañana y seguía caminando. Así llegó hasta Perú, por eso le llaman el monstruo de los Andes. Es una persona que no es empática hacia las víctimas, no es empática hacia nadie, tiene mentira patológica, es una persona egocéntrica, es una persona que tiene una autovalía muy grande. Esta persona se sobrevalora a sí mismo y piensa que los demás son objetos, son instrumentos que pueden ser fácilmente manipulables en su propio beneficio. No es que él haya nacido malo ni maldito. Si uno se pone a mirar, Pedro Alonso López también fue sujeto del maltrato continuo de su madre, quien lo golpeaba, quien prácticamente lo torturaba por hacer cosas que los niños hacen. Que desde cierta perspectiva de lo que son las prácticas de disciplinamiento y las prácticas propias de las ciencias sociales, ¿no? Entre ellas la psiquiatría, la psicología, inclusive la antropología, la sociología, da cuenta de cómo efectivamente somos quienes somos porque hemos vivido experiencias infantiles positivas o negativas. Son asesinos de corte trashumante, ¿no? Es decir, que no actuaron en un solo sitio, sino que actuaron en muchos sitios. De ahí su gran capacidad para escapar a la autoridad, pues porque evidentemente, y con los procedimientos que existían en la época, pues las autoridades no lograban conectar los casos con otros. Cuando él fue capturado en Ecuador y fue liberado 15 años después, en 1994. Interactuaban la legislación y los jueces colombianos, los ecuatorianos y los peruanos. ¿Y qué vas a activar ahí? Cada uno tramita su proceso, ya sea que la persona esté recluida o que esté en la ausencia, y las condenas que va purgando en uno o en otro país se tienen en cuenta en nosotros. Lo importante es, más que cualquier otra cosa, la cooperación internacional y la idea de que la ley que debe regir el hecho es la del lugar donde se comete. Cuando extraditan a Pedro Alonso desde Ecuador, pues viene a responder por algunos de los delitos que se le habían identificado acá en Colombia. Sin embargo, hay muchos casos que quedaron en el desconocimiento, de lo que hablaríamos una estadística oculta. Y por alguna razón, uno de los psiquiatras, no sé si fue en medicina legal,
En la valoración dice que este sujeto es inimputable, lo mandan a un anexo psiquiátrico. Y finalmente, cuando se considera que estaba curado, es que se le dio salida. Desde entonces no se sabe en dónde está y es el peor asesino en serie de la historia.